Bien, leemos en Juan 1:1. Una traducción bastante literal, mucho mejor que las que tenemos, sería: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y todo lo que era Dios era la palabra. Enargi in ologos, que ologos improston theom, que theos in ologos. Esa es lo que dice el Evangelio de Juan en el lenguaje antiguo, en griego. En el principio era el logos, o la palabra, y el verbo estaba con Dios, in proston theon, en griego, y que theos in o logos. Y lo que era Dios era la palabra. O la mejor traducción quizás, y la palabra era divina. O sea, tenía la naturaleza de Dios, la naturaleza divina. Bien, vimos la semana pasada cómo estos 14 versículos han sido materia de amarga controversia, malinterpretaciones, y cómo lo que Juan pretendió que fuera un prólogo de exaltación del Mesías se convirtió en un pasaje, quizás uno de los más malinterpretados de la historia. Vimos cómo en el siglo II, un hombre muy íntegro que dejó de ser platonista, un nacido samaritano, Justino, mártir, se convirtió a la fe, y él era un ex-platonista. Y Platón creía que el Dios, la fuente de todo, era sublime, más allá de toda definición, concepto, y ese Dios grandote no se ensuciaba las manos. Él decía que era demasiado trascendente. Él no tiene nada que ver con la materia, no. Él emanó una emanación menor llamada logos. Y entonces, cuando Justino viene y lee el Evangelio de Juan, obviamente él le impone al texto los conceptos que él trae, ¿verdad? Y vimos cómo es sumamente importante saber qué es un término, porque si uno no sabe qué es un término, uno va a malinterpretar. Me pasó a mí en Colombia. Estaba pidiendo un café allá, no me han pagado para hacerle publicidad, pero era un Juan Valdés, mucho más barato de lo que lo dan aquí. Y me habían dicho que habían unos pancitos en Colombia que son muy buenos. Uno se llama almojábana. No sé si alguno de ustedes no lo probaron, los que anduvieron allá. Y hay otro que se llama pan de bono. Ese pan de bono es de yuca. No lleva nada de trigo. Es hecho de masa de yuca. Entonces yo llegué y vi lo que decía pan de bono, y había de dos. Había uno que era así un cosito así larguito, y había otro. Entonces yo dije, quiero un capuchino, tal, y también me regala un pan de bono. Y me dijo inmediatamente, ok, ¿de cuál quiere? ¿De este? Ese es con bocadillo, me dijo ella. Me dijo que llevaba bocadillo. Ahora, ¿qué es bocadillo para nosotros? Yo me quedé así como se quedaron ustedes. Para mí bocadillo es el pan, ¿verdad? El pan es un bocadillo. ¿A qué le llamamos bocadillo? Si nosotros pusiéramos bocadillo 2 puntos, ¿cuál sería el concepto que nosotros diéramos? Ajá. Me imagino que se piensa que existe algo dentro del pan que han puesto además de... Sí, mi pregunta no es ¿qué nos imaginamos que es? ¿Qué significa bocadillo en El Salvador? Usted compra un café y le dan un pancito, Una galleta. algo de comer. Bocadillo es una porción chiquita, pequeña de comida, ¿verdad? De lo que sea. Bocadillo es, si querés un bocadillo, es que para no andar, me quedó un huequito en el estómago y quiero una cosita chiquita, ¿verdad? Un pedazo de queso, un pan francés, una galleta, ¿verdad? No, yo no tenía ni idea de que era bocadillo, porque me dijeron, lleva bocadillo, sí va bocadillo.
para mí el pan es un bocadillo. ¿Cómo que el pan lleva bocadillo adentro? Que lleva otro pan, pero no. Me dijeron, le dije, ¿y bocadillo? Entonces, cuando yo le dije, bocadillo, la mujer se me quedó viendo así y entendió inmediatamente que yo era extranjero. O sea, millones de colombianos saben así, inmediatamente, que es bocadillo. Ella no tiene que explicarle a los colombianos, ¿verdad? Todo colombiano que esté oyendo esta prédica dirá, claro, yo sé qué es. Entonces yo me quedé viendo, bocadillo. Y ella me dijo, sí, bocadillo es que lleva jalea. Y entonces, y yo le digo, jalea, ¿jalea de qué? Y ella se me quedó viendo así como que, ¿cómo es posible que este hombre no sepa? Así como que yo cometí un gran pecado contra Colombia, de no saber que bocadillo significa dos cosas, jalea y dos, de guayaba. O sea, si alguien en Colombia, por lo menos eso me dijo la mujer, ¿verdad? O por lo menos en Bogotá. Yo no sé si allá arriba o allá abajo, pero bocadillo significa, ¿qué significa? Jalea de guayaba. O bueno, no, o guayaba o gelatina, whatever, pero de guayaba. Entonces, bocadillo, fíjense cómo difiere el vocablo, ¿verdad? Bocadillo aquí es pequeña cantidad de comida. ¿De qué puede ser? Puede ser cualquier cosa. Pan dulce, pan francés, fruta, galleta, todo es bocadillo. Con tal de que sea chiquito, ¿verdad? Porque ya si le dan 4 pupusas, eso ya no es bocadillo, ¿verdad? Ya nunca. Bueno, para el hermano Luis tal vez, pero no califica como 5 tacos. Para nosotros no califica como bocadillo, pero para el hermano sí, ¿verdad? Pero no, en Colombia bocadillo es algo bien específico. Es relleno de guayaba. Y aparentemente yo como un outsider, yo que soy extranjero, extraño, yo llego ahí y para ellos es bien, este lleva el bocadillo. Ellos, como dicen los gringos, they are in the know. Ellos están como dicen aquí, están en la jugada. Yo no. Bocadillo. Bueno, algo similar al bocadillo pasa con una palabrita. La palabrita es esa palabra, logos. Donde usted tiene ahí, dependiendo de su versión, usted tiene en Juan 1:1 o tiene en el principio era el verbo. Si tiene la Reina Valera, tiene verbo ahí. Si tiene la Biblia de Jerusalén, va a decir en el principio era la palabra, lo cual es, sin duda alguna, la mejor traducción. La Reina Valera se ha ido por el verbo, porque en griego logos es masculino, así como en francés y en español la mesa es femenina. Varían las cosas. Por ejemplo, en italiano flor es masculino. No se dice la flor, no se dice la fiore, se dice il fiore. Entonces, flor es masculino, se dice el flor. Así se dice. Sí, a nosotros nos suena un poco raro, el flor, está feo eso. Pero il fiore se dice. No se dice las flores, se dice los flores, más o menos, en italiano, ¿sí? Il fiore. Entonces los artículos cambian de masculino a femenino en distintos idiomas. Por ejemplo, la palabra espíritu en español, ¿qué género es? Masculino, ¿verdad? O dicen la espíritu, no, ¿verdad? Dicen que el espíritu. Bueno, en hebreo, ruach no es masculino, es femenino. Por eso es ruach hakodesh, no es masculino. Es un error en hebreo decir el ruach, ¿verdad? Porque ruach, hálito o soplo es más o menos como brisa. Entonces, espíritu en hebreo es femenino, no masculino. Y como logos en griego es masculino, le han puesto el verbo, pero el vocablo literalmente significa la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la palabra logos es algo así como bocadillo en Colombia. Dependiendo del contexto, o bueno, voy a poner otra palabra un poco no me acuerdo hace poco quién fue, creo que fue el hermano Jaime.
Lo voy a poner on the spot ahorita. Creo que él dijo de una persona, de una niña que había sido dama de ¿qué dijiste? En una boda. No, no digas quién, pero de honor o de qué era. Yo dije dama de... Sí, Jaime dijo, es que ella salió de dama de compañía y la hermana Karen empezó a reírse. ¿Qué? Le digo, si dama... Bueno, quiero llamar su atención a otra palabra, dama. Fíjense qué curiosa esa palabra. Dependiendo del contexto, puede ser lo más pro o no tan pro, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, no, esa mujer es toda una dama. No, la princesa Diana era comparada a la princesa Diana con la Meghan Markle, no tiene nada que ver, la princesa Diana era una dama. ¿Qué significa ahí la palabra dama? Significa una mujer respetable, honorable, modesta, casta, una mujer íntegra, con pudor, con modestia, una mujer íntegra. Ahora, si yo utilizo la misma palabra, no, si esa era la dama de, inmediatamente, fíjense qué curioso, la misma palabra. Esa era la dama de, yo no sé los que viven en otro país, pero aquí en El Salvador, si le dicen, no es que usted era la dama de, eso significa que usted era su amante, era no su esposa. Y dama de honor es totalmente distinto a dama de compañía, ¿verdad? Dama de compañía es una manera supremamente amable de hablar de una mujer de promiscua, de baja reputación. ¿Sí? Fíjense qué curioso. La palabra dama, dependiendo del contexto, si un chino nos oyera o un japonés dijera, ¿cómo es posible que la palabra dama signifique tantas cosas? No es todo una dama, no es lo mismo de era la dama de, significa todo lo contrario. Entonces la misma palabra se puede utilizar para ensalzar a una mujer o para hablar mal de ella, depende todo el contexto. Bueno, la palabra logos, queridos hermanos, puede significar de todo. Por ejemplo, les voy a dar una ráfaga de versos. Romanos 15:18, ahí aparece la palabra logos y significa palabra o dicho. Romanos 15:18 dice, lo que he dicho y hecho, dice Pablo. Entonces ahí donde ven dicho, el griego es logos. También significa pregunta. En Mateo 21:24 el maestro dice, yo también os haré una pregunta. Ahí la palabra que aparece en griego es logos. También significa asunto. Cuando se da el concilio de Jerusalén, los apóstoles se reunieron para ver este asunto. La palabra es logos. También significa causa. Cuando Pedro le dice a Cornelio, ¿por qué razón me has enviado a llamar? La palabra que dice por qué motivo, por qué razón es logos. O sea, llevamos 4 significados. 5, también la palabra significa razón. En 1 de Pedro 3:15 dice, estad siempre preparados para presentar razón con mansedumbre. Es la misma palabra logos. Por eso es que la palabra logos es la raíz de nuestra palabra lógica, ¿verdad? También la palabra logos es lo que está detrás. Los griegos decían que logos era un principio que unificaba un grupo de cosas. Por eso se utiliza biología, ¿verdad? ¿Han visto todas esas logía? La palabra atrás es logos. Biología, antropología, zoología, todas las logías. ¿Qué significa biología? El estudio de los seres vivos, ¿verdad? ¿Cuál otra? Paleontología, ¿qué significa? Es el estudio de los fósiles, ¿verdad? Antropología, el estudio del hombre o de los inicios. Geología es el estudio de los estratos de tierra, ¿verdad? Entonces, logos es una exposición razonable o lo que unifica. Hay tantas cosas que es logos. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué quiere decir logos en Juan? Porque esa palabra significa tantas cosas.
significa palabra también. Todo eso significa. Entonces hay que ir a ver qué es lo que significaba. Ahora, preguntémonos el contexto. En Juan 1, la palabra logos no puede significar palabra en el sentido de un sonido emitido por cuerdas bucales, ¿verdad? Porque Juan dice, en el principio era la palabra estaba con Dios. Bien, ¿se refiere a una palabra, un sonido emitido por una cuerda bucal? No, ¿verdad? Dios no tiene cuerdas bucales. Tampoco logos puede significar un libro, porque no es que un libro en el inicio Dios existía y había un libro flotando por ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir logos? Bueno, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué es el vocablo logos en hebreo? ¿Cómo se entendía? Así como yo tengo que saber qué entienden los bogotanos por bocadillo, yo tengo que ir a ver lo que en el tiempo de Juan, en el siglo I, entendían por logos. Y no solamente, y tengo que ser más específico, ¿qué entendía el pueblo judío que hablaba griego cuando hablaban de logos? Porque Juan era un judío, escribió desde un trasfondo judío, entonces tengo que ir a buscar qué significa logos ahí. Entonces vamos a ir rápidamente a ver qué pasaba, de qué trataba la conversación. Una conversación a la cual nosotros llegamos 20 siglos después. Nosotros tenemos que hacer trabajo de arqueólogo y de decir, bueno, vamos a ver qué era. Hay que ir a ver los escritos de esa época y cómo el mundo judío que hablaba en griego utilizaba el verso. Bueno, bien. ¿Qué era la conversación que el mundo judío tenía? Bueno, el pueblo judío, a diferencia de todos los paganos, decía que el mundo exhibía las características de un creador muy sabio. Para muchos mitos de los pueblos paganos, el mundo había venido de un caos primordial, ¿verdad? Y eso lo pueden ver en todos los mitos antiguos, la epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, el Popol Vuh aquí, bueno. Pero el pueblo judío no. El pueblo judío decía que el mundo exhibía diseño, exhibía las características de una mente detrás. Por eso, si ustedes ven, Proverbios 3:19 dice, el Señor con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. También hay otro verso donde Jeremías habla de eso, lo vamos a ver después. Entonces, con el paso del tiempo, se elaboró un género literario, un tipo de literatura. Se llama literatura sapiensal. Digan esa palabra conmigo, sapiensal. Significa de sabiduría. Hay varios libros que en la Biblia tienen el género literario y se llama así, literatura sapiensal. Uno de los beneficios de estar en la fe es que usted aprende todos estos vocablos que no... La fe, como dijo Lewis, es una educación en sí misma. ¿Y cuáles son libros de la literatura sapiensal? Bueno, Proverbios, Eclesiastés, en los libros que vinieron después de que se completó el Tanakh, unos 100, 200 años antes del Mesías, un hombre llamado Yeshua ben Sira, Jesús hijo de Sira, escribió un libro que se llama Sirácides, ¿verdad? No es inspirado por Dios, pero era un libro de un hombre judío. También está Sabiduría de Salomón, que no lo escribió Salomón, lo escribió un hombre y le puso Sabiduría de Salomón para que el libro pegara. Como nadie lo conocía él, esos libros se llaman pseudoepígrafos. Alguien venía y le decía el libro de Enoch. Enoch no lo escribió, obviamente, pero le ponían Enoch porque, pues sí, si yo doy un libro y dice, ¿quién lo escribió? Un don nadie. ¿Por qué me va a importar este libro? Pero si dice Enoch, bueno. Entonces, hay libros que se llaman literatura sapiensal. Bueno, ¿qué hacen ellos? Es más, vamos a ver verso tras verso tras verso de esa literatura. Lo que ellos hacen es que en este género de literatura sapiensal, ellos ocupan una figura literaria que se llama, otra palabra de esas grandotas que aprendieron el lenguaje, prosopopeya. Díganla, prosopopeya. Es personificar. ¿Qué significa prosopopeya? No dejen que los intimide esa palabrota. ¿What? No. Prosopopeya es personificar algo impersonal,
para que la mente lo entienda más. Lo hacemos todas las veces cuando decimos me agarró la corriente. En realidad la corriente no tiene una mano para agarrar, ¿verdad? O decimos me agarró la tarde, ¿verdad? ¿Cómo que lo agarró la tarde? Literal, sacó garras la tarde. No, la tarde no es una persona, ¿verdad? Pablo dice, el pecado me engañó y me mató. ¿El pecado lo engañó? ¿Acaso no es un hombre? Las pasiones del alma, las pasiones pecaminosas que combaten contra el alma. Como que si las pasiones fueran un ejército, ¿verdad? Entonces, en la literatura sapiensal, ellos empezaron a personificar la sabiduría. Lo van a ver a cada rato en Proverbios. En Proverbios dice, la sabiduría clama por las calles. Y dice, vengan a mí. La sabiduría, el Proverbio 8, Proverbio 9. Entonces, ellos, de manera poética, hablan de la sabiduría divina como que si fuera una mujer. Como que fuera una mujer que estaba en compañía con Dios, que era compañera con Él. La sabiduría lo ayudó para crear los cielos y la tierra. La sabiduría tiene su trono en las nubes. Bastan dos ejemplos. Vayan a Proverbios capítulo 9 y Proverbios capítulo 1. Primero vamos a ver el Proverbio 9. Para que vean cómo funciona esto de personificar. Y no les pase lo que me pasó a mí cuando me dijeron lleva bocadillo. Que ustedes no sepan de lo que está hablando. Proverbio, capítulo 9. Entonces, como Salomón, toda la literatura sapiensal, ¿cuál es el principal objetivo? Exaltar la sabiduría de Dios. Decirte, Dios es supremamente sabio. Dios es sumamente sabio, inteligente, sus propósitos son buenos para tu vida. Si tú guardas su voluntad, es lo más sabio que puedes hacer, porque la sabiduría de Dios es lo más excelso. Entonces, Proverbios 9.1, miren cómo empieza. Empieza hablando de la sabiduría divina, ¿verdad? Oigan eso. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, fíjense, mezcló su vino. Oigan, la sabiduría tiene hasta copa, mesa, vino, mezcló su vino, puso su mesa, oigan, envió sus criadas a invitar desde lo más alto de la ciudad. Dice a cualquier inexperto, ven acá. A los faltos de la cordura dice, venid, comed de mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y viviréis, andad por el camino de la inteligencia. Bueno, pregunto, ¿esta sabiduría es literalmente una mujer? ¿Es una persona consciente? No, obviamente no, ¿verdad? Esta es una prosopopeya, es una personificación. A ningún judío se le ocurría que Salomón estaba hablando literalmente de una mujer que envió criadas. No, es una manera poética muy bonita de decir que la sabiduría divina está accesible a todos aquellos que busquen a Dios. Eso significa. Mira el Proverbio 1, el primer capítulo de Proverbios, donde arranca Proverbios. Proverbio 1, 20 al 23. ¿Puede leerlo él? La sabiduría clama por las calles, y en las plazas hace oír su voz. Grita en el bullicio de la ciudad, y en la entrada de la puerta pregona sus razones. Oh simples, ¿hasta cuándo amaréis la simpleza? Y vosotros insolentes, os complaceréis en la insolencia. Vosotros insensatos, aborrecedores del saber, volveos ante mi reprensión, y os manifestaré mi espíritu, y os haré conocer mis palabras. Bien. Aquí vemos que la sabiduría clama, ¿verdad? Grita en las calles. ¿Estamos hablando de una mujer literal, consciente? No, obviamente no, ¿verdad? Y todo el mundo lo entendía. Lo que estaba hablando Salomón es que la sabiduría era accesible, quizás a través de predicadores, ¿verdad? Si alguien predica, supongan que, y pasa esto, ¿verdad? Supongan que un pastor dijera, el evangelio clama en las calles, el evangelio clama en los parques, el evangelio grita en los buses. ¿Significa que hay un nombre llamado el evangelio? No. Significa que hay predicadores que llevan el evangelio, pero para
personalizarlo para hacerlo bonito, porque es poesía, es un poema, se utiliza la personificación. ¿O cómo se llamaba? Prosopopeya, ¿verdad? Entonces, vamos a ver en todo, en este espacio, literalmente, queridos hermanos, que cada versículo de Juan 1 encuentra un paralelo en la sabiduría sapiensal. Cada versículo. Cada versículo de Juan no está diciendo nada nuevo. Nada. Todo estaba ya en la literatura sapiensal. Bueno, también, ¿qué significaba logos en el mundo griego? Bueno, dependiendo a quién le preguntaran. Ahí he puesto rápidamente algunos. Para Aristóteles el logos era razón o racionalidad. Platón era el conocimiento, la capacidad de explicar algo. Heráclito era el logos es un principio de orden que vemos en el mundo. O sea, el designio, cuando nosotros vemos un propósito, un designio, entonces a eso Heráclito le llamaba logos. O sea que logos puede significar razón, pregunta, lógica, motivo, palabra, propósito, designio, ¿verdad? Vean este libro One God and One Lord de John Lynn y Mark Grazer. Ellos dicen lo siguiente: el logos es la expresión de Dios, su comunicación de sí mismo, así como la palabra hablada expresa los pensamientos íntimos e invisibles de una persona. Por lo tanto, logos incluye la idea de plan, de propósito, sabiduría, incluso poder. Logos es el término que Dios usa para representar su propósito. Por ejemplo, vean Salmos 33. Ahí se utiliza la palabra davar en hebreo, y cuando el Tanakh se tradujo al griego, los traductores judíos que hicieron la versión de la Septuaginta 250 años antes del Mesías, adivinen qué palabra utilizaron: logos. Salmo 33:6 dice, Salmos 33:6 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por él, Ruach Pit Kol Tsevaam, por el aliento, por el espíritu de su boca, todas sus huestes. De hecho, vean ahí que palabra y espíritu son sinónimos, ¿verdad? De hecho, ¿qué es lo que sale de mi boca cada vez que hablo? Yeah. Aliento o viento. ¿Cómo se dice viento en hebreo? Ruach, ¿verdad? Entonces, palabra y espíritu son dos maneras de hablar de el propósito de Dios, o la voluntad de Dios, o el poder de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿creen ustedes cuando el Salmo 33 dice, por la palabra del Eterno fueron hechos los cielos, David está queriendo decir que a la par de Dios había una señora llamada palabra que hizo los cielos? No, ¿verdad? Obviamente no. Eso sería, David se nos quedara viendo así como que deja de decir burradas. Eso sería lo que David nos dijera. Cuando yo digo que por la palabra del Eterno fueron hechos, significa que fueron hechas por la voluntad del Eterno. Cuando yo quiero expresar mi voluntad, ¿qué utilizo? Palabras. Si yo quiero que alguien me pase la sal, ¿qué herramienta utilizo? Palabras. ¿Qué digo? Pásame la sal, ¿verdad? Palabra está relacionado con la voluntad. Siguen diciendo en otra cita los autores de One God and One Lord, en la antigua Grecia, tener y dar un logos significaba tener y dar una explicación racional, una explicación razonable de algo en el mundo, de la experiencia humana, ya sea un objeto o un evento. Entonces, eso era lo que se entendía por logos. Por lo menos en el mundo judío, 100 años, 200 años, incluso hasta 500 años o 1000 años antes de Juan, en la literatura sapiensa. Entonces, cuando hablamos, lo hacemos para expresar nuestra voluntad, ¿verdad? Las palabras son la expresión sonora de nuestra voluntad. La voluntad que está en nuestra mente o en la... Entonces, cuando presentamos un plan delante de las personas, ¿qué utilizamos para describir nuestro plan? Palabras, ¿verdad? Entonces, cuando un escritor dice,
Dios creó el mundo por su palabra. Está diciendo Dios lo creó conforme a su voluntad, ¿verdad? Y Dios dijo, haya luz, ¿y qué? Y hubo luz. Y la luz era buena. Significa Dios quiso que fue su voluntad que existiera la luz y la luz existió conforme a su voluntad. Ahora, logos en Juan es una referencia al designio manifestado de Dios en la creación. Su voluntad expresada. Esa es la palabra, ¿verdad? Es la voluntad de Dios expresada. Entonces, Juan 1 se podría parafrasear así. Como ya vimos, la palabra logos, de hecho la palabra, logos, se relacionaba y era sinónimo en el mundo judío de sabiduría, ¿verdad? Entonces se puede traducir, parafrasear perfectamente Juan. En el principio era la sabiduría estaba con Dios y la sabiduría era Dios, la sabiduría era divina, ¿verdad? O en el principio era el propósito manifestado de Dios en la creación y el propósito manifestado estaba con Dios y el propósito manifestado era Dios, ¿verdad? Eso sería lo que un judío entendiera al oír estas palabras, al oír Juan 1. Eso sería lo que en el siglo I alguien educado en la literatura sapiensal entendería. Claro, eso no es lo que entiende hoy en día un occidental en el año 2000, ¿verdad? En el año 2000 han habido 20 siglos de influencias, que ya vamos a ver cómo, que hacen que cuando la gente lea Juan 1, ellos ya, así como Justino Mártir, ellos ya tengan conceptos en su mente. Entonces el concepto que tienen en su mente lo imponen al texto. Vamos a ver cómo funcionó eso. En la historia han habido 3 interpretaciones de Juan 1. La más antigua es la interpretación judía, la original de los apóstoles. También se le conoce monárquica o monarquianista dinámica. Si ustedes le preguntaban a una persona que tenía esta interpretación judía, ¿qué significa Juan 1.1? Le dirían, bueno, Juan 1 habla sobre la palabra de Dios por medio de la cual creó al mundo. Yeshua de Nazaret, el Mesías, es la máxima expresión y manifestación de la palabra, sabiduría y voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, 200 años después, arribamos a Justino Mártir. Y recuerden, él es platonista. Los platonistas y luego los neoplatonistas creían que había una realidad última sumamente trascendente llamado el Uno, y ese Uno emanó una cosita más chiquita llamada nous, mente o logos, y ese fue un como segundo Dios. Y entonces Justino Mártir lee Juan 1 y dice, aquí está. Claro, les voy a decir qué significa Juan 1, decía Justino Mártir. El texto se refiere a Dios, el Padre, y al segundo Dios, un Dios más chiquito, por medio del cual creó al mundo. Eso es lo que Justino Mártir empezó a decir en el siglo II. El texto habla de 2 dioses. De hecho, él no tiene reparo en decir eso. Él, en un libro que se llama Apología, él dice que Yeshua, o Jesús, es otro Dios. Eso es literalmente lo que él dice. Es otro Dios y Señor. Ahora, cuando él dice, él es hijo del único y verdadero Dios. El único Dios no engendrado, dice. Él una y otra vez repite que el Padre es el verdadero Dios. El Dios no engendrado, pero ese Dios no engendrado engendró literalmente un Dios más chiquito, al cual él le llama otro Dios. Casi segundo Dios. Y claro, eso generó una gran reacción de los creyentes que eran fieles a los apóstoles, porque dijeron todos ellos, ¿cómo que otro Dios? Los apóstoles a nosotros nos dijeron que solo había ¿cuántos dioses? Uno. ¿Cómo es que 2 dioses? No me dan los números. Entonces, en el siglo IV se desarrolló la conocida hoy como la doctrina del catolicismo, la doctrina de la Trinidad. Si ustedes le preguntan a un trinitario de qué significa Juan 1, le dirá habla de 2 personas divinas en Dios involucradas en el momento de la creación. La segunda persona es igual a la primera, coigual, coeterna, y se encarnó, tomó carne en el hombre, en el judío Jesús de Nazaret.
Fue a partir del segundo siglo que esto comenzó. Esto vamos a pasar rápido porque lo vimos en la ocasión pasada. Aquí está la cita de Tertuliano, por ejemplo. ¿Se recuerdan de esta cita? Tertuliano dice que la mayoría de creyentes le decían a él: nos están acusando constantemente de que somos predicadores de 2 y 3 dioses. Ellos dicen: nosotros sostenemos la monarquía, o sea que solo hay un monarca, solo hay un Dios. Entonces, Tertuliano, sin querer, nos da acceso a lo que pasaba en sus días. Habían ciertos pensadores, ciertos padres de la iglesia que habían empezado con esta plática de 2 dioses, o incluso de 3. Entonces, los creyentes, que eran la mayoría, fíjense, al inicio de la cita, que siempre constituyen la mayoría de los creyentes. O sea, la mayoría, este es un testimonio histórico valiosísimo, porque Tertuliano acepta que la mayoría de personas no aceptaban lo que ellos estaban diciendo. De hecho, la mayoría les decía: nosotros sostenemos la monarquía. Creemos que solo hay un monarca, un Dios verdadero, y es el Padre. Creemos lo que dice 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre. Y un solo Señor, o sea, un soberano puesto por Dios, Yeshua el Mesías. Entonces, ¿qué he tratado de ejemplificárselos con una imagen? Aquí está. Esto es lo que todo trinitario se imagina, es la imagen mental de todo trinitario cuando lee Juan 1. Ahí lo tienen. Para ellos hay 2 seres. Dos seres, literal. Uno grandote, ¿verdad? Jotheos, Dios, y otro chiquitito, que se llama ¿cómo? El Logos, ¿verdad? Cada vez que una persona, que un trinitario moderno, católico, evangélico, lee Juan 1, debido a que ellos ya vienen preprogramados con una cosmovisión, a leer: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ellos en su mente están pensando así: sí, lo que está diciendo Juan es que habían 2 seres, dos seres obviamente divinos, ¿verdad? El mayor de ellos se llamaba Dios, o Juan le llama Dios, y el generado, el chiquito, se llama Logos, o el verbo. Y este verbo fue el que luego tomó carne en Jesús de Nazaret. Ahora, ¿qué es lo que Juan en realidad está describiendo? Esto: solamente a un ser, Dios y su sabiduría. Voy a poner otra gráfica. Esto es lo que todo trinitario piensa a la hora de estudiar Juan 1. Ahí lo ven ahí. Ven, se imaginan a Dios, un gran ser, ¿verdad? Y a otro más chiquito, ¿verdad? Otra persona, otro ser más chiquito, llamado como el Logos o el verbo, ¿verdad? Eso es lo que generalmente un católico, y recuerden, la iglesia evangélica heredó del catolicismo la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina que se aprobó en un concilio católico en el año 381 en Constantinopla. Luego se impuso so pena de muerte, y los reformadores ellos heredaron la doctrina de Roma y no la purgaron. De hecho, todo lo contrario, persiguieron. En el momento que la reforma protestante se dio, en el momento que la gente empezó a leer la Biblia, a los pocos años, muchos pensadores empezaron a decir: hey, esto no es lo que nos han dicho. La Trinidad no está en la Biblia, ni la deidad de Yeshua, no está en ningún lugar. Y lo que hicieron fue quemarlos. Literalmente. Hubo un gran reformador en España llamado Miguel Servet, y lo que hizo Calvino fue mandarlo a la hoguera. Hubieron otros en Polonia que, Baruch Hashem, corrieron con mejor suerte, pero fueron perseguidos, tanto por Lutero como por Calvino. Entonces, cuando alguien lee Juan 1:1 sin tener la cosmovisión judía, eso es lo que está en su mente, ¿sí o no? Además, pregúntense ustedes, cuando ustedes no sabían del trasfondo judío, ¿sí o no eso era lo que estaba en su mente? Eso era lo que está en su mente. Ustedes se imaginaban a 2 grandes esferas, una grandota y una chiquita, ¿verdad? La grandota fue la que causó a la chiquita, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que Juan está hablando? No eso, sino esto.
Él está hablando de Dios y su sabiduría, o su palabra, su designio. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver verso por verso. Juan capítulo 1. Vamos a ir verso a verso. ¿Qué es lo que pretendo hacer? Mostrarles cómo cada una de las cosas que Juan dice, cada una, era parte de lo que la literatura de sabiduría o sapiensal judía decía. Y Juan y todos los judíos de su época eran conocedores de esa literatura, eran los libros que leían, eran los Pax Lucado de aquel tiempo, eran los libros que eran comunes al mundo judío. Bien, empecemos por el verso 1 y 2, ¿verdad? ¿Qué dice Juan? En el principio era la palabra o el logos, la palabra estaba con Dios y la palabra era divina o todo lo que Dios era la palabra. Esta estaba en el principio junto a Dios. ¿Se dice eso en la literatura judía de la sabiduría? Sí, varias veces. Miren algunos versos. Vean el Proverbio 8:27. De hecho, lo tienen en sus Biblias. Pero yo nunca hago esto, pero hoy hice una excepción, porque es un poco extenso. Ahí está el verso. Pero voy a dejar que lo busco, para que lo subraye. Aquí, otra vez, Salomón personifica a la sabiduría. Y hace que la sabiduría hable. Dice, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Fíjense. Proverbios 8:27, ¿lo tenemos? Dice, cuando formaba los cielos, Dios, ahí estaba yo, dice la sabiduría. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Era su delicia de día a día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Así dice la sabiduría, ¿verdad? Ahora, ¿cómo saben que es la sabiduría la que está hablando ahí? Está atrasito, ¿verdad? En el capítulo 8:1, en el primer versículo. ¿Qué dice el verso 8:1? ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se paran, junto a las puertas de entrar en la ciudad, en el umbral de las puertas, da voces diciendo, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres, aprended así. Bueno. Y en el verso 22 dice, el Eterno me poseía en el inicio. Oiga, o sea, la sabiduría estaba con Dios en el inicio. Ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio. Suena idéntico a Juan 1, ¿verdad? Antes del comienzo de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Antes que existiesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados. Y bueno, leemos lo del verso 27. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Ahora, miren, más versos. Ahora no de Proverbios, sino de Sabiduría de Salomón y de Sirácides. Ahora, estos libros no están en su Biblia porque no son inspirados por Dios, pero eran libros escritos por judíos 200 años y 100 años antes del Mesías. O sea, cuando Juan escribió, estos libros tenían 100 años o 200 años y todo el mundo judío los conocía. Eran los Max Lucado y los Jonathan Cahn o los autores del momento. ¿Qué dice sabiduría? Miren lo que dice. Salomón clama a Dios y le dice, dame la sabiduría que reina junto a ti. Ahora, momento ahí. ¿Significa eso que el escritor creía que estaba Dios y que había una mujer que era reina juntamente con Dios? No, ¿verdad? Obviamente no. Es una ¿cómo se llamaba? Prosopopeya, una personificación. Dame la sabiduría que reina junto a ti. O sea, la sabiduría está junto a Dios, ¿verdad? Y no me excluyas de entre tus siervos. Fíjense, Juan 1 dice, en el principio la palabra, la sabiduría estaba con Dios. ¿Qué dice este doctor? Contigo está la sabiduría, que conoce tus obras. ¿Desde cuándo está la sabiduría? A tu lado estaba cuando hiciste el mundo. En el principio, la sabiduría estaba
estaba con Dios y la sabiduría era divina. Él es el mismo, no es otra persona, ¿verdad? Ella sabe lo que a ti te agrada, lo que responde a tus mandamientos. Fíjense lo que dice Sirácides, Yeshua ben Sira. Salí, dice, de la boca del Altísimo, la sabiduría. Como una niebla cubrí la tierra. Mi morada está en lo más alto del cielo, mi trono en la columna de nube. Yo solo di la vuelta a la bóveda del cielo y recorrí el fondo de los océanos. Ahora, más todavía. Sigue sabiduría de Salomón. La quise. Fíjense cómo describe Salomón de manera poética a la sabiduría. Fíjense esta prosopopeya si no está buena. Dice, la quise, la busqué desde muchacho a la sabiduría. La pretendí como esposa. Oigan, Salomón se quiere casar con ella. Enamorado de su hermosura. Su unión con Dios realza su nobleza. Porque la ama el que es Señor de todos. Ella conoce los secretos de Dios y elige lo que él hace. Sigue diciendo el escritor de sabiduría de Salomón. Un silencio sereno lo envolvía todo, y al mediar la noche su carrera, tu palabra todopoderosa se abalanzó en el éxodo en Egipto. Como guerrero implacable, desde el trono real de los cielos al país condenado, llevaba la espada afilada de tu orden terminante, se detuvo, lo llenó todo de muerte, pisaba la tierra y tocaba el cielo, dice Salomón describiendo a la sabiduría y la palabra de Dios en el éxodo. Ahora, les hago una pregunta. ¿Significa eso que el autor creía que a la par de Dios había una mujer sentada a la cual él pretende como esposa, que tiene una espada, que tiene un trono a la par de Dios? No, obviamente no. Esto es una personificación. Es una, como Salomón está exaltando la sabiduría de Dios, él utiliza todos estos recursos poéticos de decir que la sabiduría, yo cortejo a la sabiduría, yo estoy enamorado de ella, la pretendo como esposa, enamorado de su... Es una manera poética de decir la sabiduría de Dios es grande, Él es sumamente sabio. No es una persona diferente que Dios. Estamos hablando de un atributo de Dios, de una característica de Dios que se personifica, pero no es otra persona, no es otro ser separado de Dios consciente. Vean, por ejemplo, lo que dicen autores trinitarios. Esto es lo increíble. Estas personas que voy a citar son trinitarios. Y ellos no tienen ningún problema en aceptar que lo que le estoy diciendo es así. Miren lo que dice, por ejemplo, Ben Witherspoon. Él dice lo siguiente. Es claro que los sabios, escritores de los escritos pseudoepígrafos, no están hablando de una persona, ciertamente no de una diosa, sino de la personificación de una idea, concepto, atributo o cualidad, que era vista como deseable para que los humanos lo obtuvieran y era ya algo que caracterizaba a Dios y a la creación ordinaria. Entonces la sabiduría divina no es otra persona, no es otra mujer que está con él, es un atributo de Dios, ¿verdad? Una característica, no es una persona consciente. Eso dice Ben Witherspoon en Jesus the Sage en la página 115. Ahora, él es un trinitario. Ojo eso, ¿no? Él cree en la Trinidad, pero él dice, él es sincero en decir, nadie de los escritores del tiempo de Juan estaba pensando en una persona. Miren también lo que dice James Dunn, el gran teólogo metodista. Él dice, se trata de personificaciones más que de personas, de acciones personificadas de Dios más que de un ser divino individual como tal. El punto se ve oscurecido por el hecho de que debemos traducir el logos masculino en griego como él a lo largo del poema de Juan 1, pero si tradujéramos logos como la expresión de Dios o un ello o el propósito de Dios, quedaría más claro que el poema, fíjense, no pretendía necesariamente que el logos de los versículos del 1 al 13 se considerara un ser divino personal. Ahora, esa es una cita increíble viniendo de un trinitario. Lo que él está diciendo es, cualquier judío que hubiera leído Juan 1, del 1 al 13, él no hubiera pensado que el logos era un ser divino personal. Todo el mundo hubiera entendido que es simplemente un poema exaltando o personificando la sabiduría. Vean, vamos al verso 3. ¿Qué dice Juan 1:3? Sin ella, todo lo que existe fue creado por el verbo, por la palabra de Dios, ¿verdad? Juan capítulo 1, verso 3.
Dice, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, sin el verbo o la palabra de Dios, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bien, todas las cosas fueron hechas por medio de ella, de la palabra, y sin ella nada de lo que había sido hecho fue hecho. Se dice eso en la literatura sapiensal de la sabiduría y la palabra de Dios un montón de veces. Vean, por ejemplo, Proverbios. Ya lo habíamos leído, ¿verdad? Proverbios 3:19. El Eterno con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos. Y destilan rocío los cielos. Fíjense este texto de Jeremías 10:12. Jeremías menciona 3 atributos de Dios. El que hizo la tierra la hizo con su poder. 1. El que puso en orden el mundo con su saber. 2. Con su sabiduría. Y extendió los cielos con su sabiduría. De hecho, en hebreo hay 3 palabras diferentes. Poder, sabiduría e inteligencia. Ahora, todo judío del tiempo de Jeremías entendía que Jeremías estaba diciendo que Dios es sabio, es inteligente y es poderoso. A nadie se le hubiera ocurrido pensar que Jeremías estaba hablando de 3 personas divinas, que estaba el poder, el saber y la sabiduría de Dios, y que eran 3 seres conscientes separados del Padre. Nadie hubiera pensado eso. Ningún judío hubiera pensado eso. Así como nadie pensara que en Bogotá bocadillo es otra cosa que un relleno de jalea de guayaba, ¿verdad? En Qumran, esto es del tiempo de Juan, literalmente, siglo I, dice, todas las cosas vinieron a existir por su conocimiento. Él establece todas las cosas por su designio y sin ello nada es hecho. Nada de lo que existe fue hecho sin la sabiduría, sin el designio de Dios. Entonces, lo que dice Juan, no hemos llegado al 14, verso a verso, vamos a ver. Bien. 4º verso, Juan 1:4, ¿qué dice? En ella, o en él, recuerden que logos, a pesar de que difícil esto porque en griego es masculino, pero en español es femenino. La palabra en ella, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Ok. Juan dice que en la palabra de Dios estaba la vida y también la luz de los hombres. ¿Se dice esto de la sabiduría de Dios en la literatura sapiensal? También. Vean lo que dice. Ahora, aquí hay más versos que hablan del verso 3. Sabiduría de Salomón dice, todo lo sé oculto manifiesto, porque la sabiduría artífice del universo me lo enseñó. O sea, el escritor de Sabiduría de Salomón dice que la sabiduría es el artífice del universo. Ahora, nadie pensaba, repito, que la sabiduría era una diosa creadora o un ser creador separado de Dios. Nadie. Obviamente, esto no es decir que Dios obtuvo alguna ayuda al crear de otro ser, sino que simplemente es una personificación de un atributo de Dios, de que Dios es sabio, ¿verdad? Y aquí hay más versos que hablan de esto de Craig Keener. Craig Keener dice, el Antiguo Testamento había personificado a la sabiduría. El judaísmo antiguo eventualmente identificó a la sabiduría personificada la palabra y la ley. Entonces, otro gran trinitario, Craig Keener, dice, para el tiempo de Juan, decir palabra, sabiduría, Torah, eran sinónimos. Mariam Thompson, esa erudita que ven ahí, dice, la palabra de Dios viene de Dios y es el medio de la creación de Dios y la revelación. Nunca es separada de la identidad de Dios. Aún así, al mismo tiempo, se puede hablar de ella como un sujeto activo. La palabra estaba con Dios y era Dios. Mucho de lo mismo también puede ser atribuida a la figura de sabiduría, lo mismo que hemos dicho. Bien, verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué se estaba diciendo en los días de Juan? Cuando Juan hizo ese verso, ¿qué se decía de la sabiduría? Lo mismo, exactamente lo mismo. Juan no está escribiendo nada nuevo. Vean el Proverbio 8:35. El que me halle, dice la sabiduría, halla la vida. En la sabiduría está la vida y también la luz. Fíjense. Y la vida y la luz. La sabiduría educa a sus hijos y cuida de las que la buscan. El que la ama, ama la vida, dice Sirácides 4:11.
Los que parten de mañana en su búsqueda serán colmados de alegría. El Salmo 119 dice, vivifícame según tu logos. O sea, el logos de Dios, la palabra, daba vida. Y también es fuente de luz. Sabiduría de Salomón, 100 años antes de Juan, dice Sabiduría 7:25. Porque es exhalación del poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente. Por eso nada inmundo se le pega a la sabiduría. Es reflejo ¿de qué? De la luz eterna. Espejo nítido de la actividad de Dios y man de su bondad. La segunda cita es de Filón de Alejandría, de un libro que se llama Sobre los sueños. Filón, ¿cuándo vivió? Filón de Alejandría vivió en el año 50 de nuestra era. O sea, Filón estaba vivo en el mismo tiempo que Juan. Mientras Juan y Filón estaban vivos, los dos estaban escribiendo al mismo tiempo. ¿Qué dice Filón? Su más perfecta palabra, que es la luz. El libro de Baruch, que se escribió unos cuantos años antes de Juan, dice, ella es la ley que dura eternamente. Todos los que sean fieles a ella vivirán. O sea, la palabra, la sabiduría tiene vida, o da vida, pero los que la abandonen morirán. Vuelve Jacob y consígala. Iluminado por ella, dirígete a su esplendor. La palabra es fuente de vida y de luz. Entonces ven que hasta el verso 4, nada de lo que Juan dice es extraño a ningún judío. Todo judío podría ver, el principio era la palabra estaba con Dios, la palabra era divina, ella estaba en el principio con Dios, y me acuerdo, eso dice Proverbio 8. Todas las cosas fueron hechas por medio de él, sí, así dice Jeremías 10. En él estaba la vida, la Torá es árbol de vida, sí, la palabra, la sabiduría, la vida era la luz de los reyes, listo. Nada fuera del mundo judío. Verso 5. La luz, vean, Juan 1:5. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vean, se habla de que la luz divina, la revelación, la palabra de Dios, resplandece en las tinieblas y las tinieblas no pueden vencerla. ¿Se dice eso de la sabiduría? ¿Sí? Sabiduría de Salomón 7:29 dice, ella, la sabiduría, es más bella que el sol y que todas las constelaciones. Comparada a la luz del día es superior, pues a la luz del día, lo revela la noche. O sea, la noche prevalece contra la luz del sol. Pero a la sabiduría, el mal, las tinieblas, no prevalecen. Exactamente lo que dice Juan. Las tinieblas que dice, no prevalecieron contra ella. Es exactamente. Ahora, después Juan hace un gran paréntesis. Cuando dice que la luz resplandece en las tinieblas, Juan hace un gran paréntesis. De hecho, me gusta que en la versión textual hay un paréntesis. Ustedes no lo tienen en la Reina Valera a partir del verso 6, pero del verso 6 al 9 es un paréntesis, hasta el 8, o hasta el 9 quizás. Dice Juan, ya que estamos hablando de la luz, hubo un hombre ya enviado de parte de Dios, el cual se llamaba Juan el Bautista. Este vino para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para dar testimonio de la luz. La verdadera luz, la palabra era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y luego dice, en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de ella, pero el mundo no le conoció. Bien, ¿se dice lo mismo en la literatura judía de la época? Lo mismo. Vean lo que dice. 3 textos. Proverbios. La sabiduría viene y está en el mundo, pero el mundo no la recibe. El mundo no la conoce, la rechaza. El verso que leímos, Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisiste oír, dice la sabiduría, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechaste todo consejo mío y mi reprensión no quisiste. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice Proverbios. Sirácides dice esto de la sabiduría. Tomé posesión de las olas del mar, míos son la tierra, todos los pueblos y todas las naciones. Busqué entre todos ellos un lugar donde detenerme, en qué casa, en qué propiedad instalarme. Y él dijo, haz en Jacob tu morada, en Israel tu heredad. Baruch 3:38 dice,
Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. Noten esa personificación. Se dice que la sabiduría vive con los hombres. O sea, incluso se personifica la sabiduría como que fuera una mujer que viviera, que fuera nuestra vecina. Y en el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no le conoció. De hecho, miren lo que dice el primer libro de Enoc. La sabiduría no encontró lugar donde pudiera morar. Entonces le fue asignada una morada en los cielos. Salió la sabiduría para hacer su morada entre los hijos de los hombres, pero no la halló. La sabiduría volvió a su lugar y se sentó entre los ángeles. O sea, Enoc dice, la sabiduría quería venir a Dios, pero lo rechazaron. Fue rechazada la sabiduría. Hasta el verso 10, todo lo que dice Juan se dice de la sabiduría en la literatura judía de la época. Y repito, no lo puedo repetir lo suficiente. No, nadie pensaba que estaba hablando de una persona separada de Dios, de una mujer separada de Dios. Es un atributo que se personifica. Bien, vamos al verso del 11 al 13. En el 11 al 13 hay una transición. Porque creo yo que a partir del verso 11, Juan empieza a hablar de la sabiduría, pero manifestada en Jesús de Nazaret. O sea, Yeshua es el instrumento o el vaso depositario de la palabra de Dios y de la sabiduría. ¿Por qué? Porque Juan dice, vino a lo suyo. Esto es bien importante. Voy a hacer, yo había leído esto muchas veces y nunca me imaginé lo importante que era. La Reina Valera 60 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, ¿verdad? Bueno, en griego no dice así. En griego dice, vino a lo suyo, a lo que era su asunto, a su misión. A lo suyo vino, está en singular, a lo suyo vino y los suyos. Ahora, si están hablando de la sabiduría, piensen esto. Si la sabiduría viene a cumplir su misión, la sabiduría viene a lo suyo, a su asunto, a su misión, a su propósito. Los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los sabios, ¿verdad? La sabiduría vino al mundo y los sabios de Israel no le recibieron. Cuando la sabiduría viene al mundo, manifestada en el hombre Jesús de Nazaret, los sabios no lo reciben. Pero a todos los que sí reciben la palabra de Dios, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. Fíjense qué curioso, en el Nuevo Testamento eso mismo se dice de la palabra. Vean lo que dice Juan 5:24, Yeshua. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree el que me ha enviado tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquellos que reciben la palabra, la sabiduría de Dios, son declarados hijos de Dios y nacen de nuevo por medio de la palabra, ¿verdad? Por si quedaba dura, miren lo que dice Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, ahora manifestada en Jesús de Nazaret, la mayor expresión y manifestación de la sabiduría divina, todos los que oyen su palabra tienen vida eterna. Hasta el verso 13 se ha venido hablando de la sabiduría, un atributo de Dios, no una persona separada. Ahora, fíjense este fenómeno. Es un fenómeno curioso. El verso 14 dice en griego que, o logos, sarx egéneto. Y el verbo se convirtió en carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como el unigénito lleno de gracia y verdad. Bien, ¿qué significa eso? Ese verso
es el verso donde todo el mundo se pierde, curiosamente, porque durante 13 versos hemos venido hablando no de una persona, sino de un atributo de Dios, de la sabiduría divina, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice James Dunn. El verso 14, según él, lo cambia todo. Él dice, es solamente en el verso 14 que podemos empezar a hablar de un logos personal, dice. Antes del verso 14, o sea, los primeros 13 versos, estamos en la misma esfera de la conversación precristiana de la sabiduría, el logos, el mismo lenguaje, las mismas ideas que encontramos en la tradición de Filón, donde estamos tratando con personificaciones en lugar de personas, acciones personificadas de Dios en lugar de un ser divino individual como tal. Entonces, según él, los primeros 13 versos no hablan de un logos personal, no es una persona, es la sabiduría, y todo se puede interpretar a la luz de la literatura judía. Fíjense, James Dunn ha hecho su tarea bien durante 13 versículos. Y luego en el verso 14, ahí sucumbe al trinitarismo que él tiene y dice, no, pero el verso 14 ya habla de una... Claro que habla de una persona, obviamente. Ahora, si todo lo que dice, acompáñenme a pensar eso, si durante 13 versículos Juan no está hablando de una persona, sino de un atributo o de acciones personificadas, ¿cómo puede encarnarse un atributo? Eso es un absurdo, es incoherente, ¿verdad? Supongan que yo les dijera, ¿qué atributo tiene el hermano Jaime, verdad? Vamos a agarrarlo ahí. El hermano Jaime tiene atributos o características. Su sentido del humor, digamos. El atributo de Jaime es su sentido del humor. ¿Sería lógico hablar de que su sentido del humor se puede encarnar de manera literal? No, ¿verdad? No sería una estupidez. Porque un atributo, una cualidad, no es una persona para que se encarne, ¿verdad? Eso sería absurdo. Ahora, de manera poética, de manera no literal, yo puedo decir que un atributo se hizo hombre, ¿verdad? Por ejemplo, supongan que una persona es sumamente dulce. Yo bromeaba con un hermano de una niña que es bien dulce y decía, la dulzura se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiero decir cuando yo digo eso? ¿Significa que había una persona llamada dulzura que se... No, ¿verdad? No significa eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiero dar? Si yo dijera eso, la dulzura se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿qué quiere decir eso? Que esa persona tiene esa característica. Que esa característica está reflejada en ella de manera insuperable, ¿verdad? Que es la máxima expresión de eso, ya el non plus ultra, ya más ya no se puede, ¿verdad? Entonces, decir que un atributo se encarna literalmente es absurdo, es completamente ridículo. Pero John se queda ahí, lastimosamente. Ahora, ¿por qué no seguir la figura literaria en el prólogo de la exaltación? La pregunta que tenemos que hacer, en la literatura judía de la época, ¿hay precedentes de encarnaciones no literales? O sea, que alguien diga, tal persona es la bondad encarnada, o tal persona es la bondad hecho hombre, o algo así. Porque si eso era algo de cómo se hablaba en el siglo I, Juan está haciendo exactamente lo mismo. Y la respuesta es sí. Vean, por ejemplo, cómo Baruch dice que la sabiduría se encarnó en un libro. La sabiduría se hizo libro y habitó entre nosotros. Baruch 3 dice lo siguiente: Él es nuestro Dios, no hay nadie igual a Él. Él halló todos los caminos de la sabiduría y la ha dado a Jacob, su siervo a Israel a quien ama. Así apareció en la tierra la sabiduría y ha vivido con los hombres. Ella es el libro de los mandamientos de Dios, ella es la ley que dura eternamente. O sea, la sabiduría fue hecha libro en Baruch 3. No es que haya una mujer literal que apareció en la tierra y vivió con los hombres y luego se convirtió en libro. Lo que quiere decir es que la Torá es una expresión de la sabiduría divina. La Torá se hizo libro. Pero hay alguien que va todavía más allá, fíjense. También está este verso. Miren cómo la sabiduría
toma un tabernáculo entre nosotros. Lo mismo que Juan dice, tabernaculizó entre nosotros en Siracis. Siracis 24. Entonces el creador de todo me dio su mandato y mi creador, dice la sabiduría, escogió el lugar para mi tabernáculo. Oigan, el verbo se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros. Y él dijo, haz en Jacob tu morada, en Israel tu heredad. Antes de todos los siglos, desde el principio, él me creó, y a través de todas las edades no dejaré de ser. Miren, en la tienda sagrada serví delante de él, y así fui establecida en Sión. O sea, el escritor de Siracis dice que la sabiduría puso su tienda entre nosotros, tabernaculizó entre nosotros. Lo mismo que dice Juan 1:14. Filón fue más allá todavía. Vean este verso. Filón dice, y recuerden, Filón está escribiendo el mismo periodo de Juan. Filón dice que la Torá se hizo carne en Moisés, que Moisés era como una ley hecha carne. Ahora, ¿eso es literal? Literalmente había un librote así, y de repente cuando cambió de naturaleza y el libro se convirtió en... Obviamente no. Pero miren lo que dice Filón. Filón dice lo siguiente. Además, quizás porque también estaba destinado Moisés a ser legislador, él mismo se convirtió, llenando la misma palabra de Juan 1:14, él mismo se convirtió mucho antes en ley viviente y razonante. Entonces, Filón dice que, ahora, ¿qué significa eso? ¿Significa que un libro se convirtió en un hombre? Obviamente no, eso es una incoherencia, eso es absurdo. ¿Qué quiere dar a entender Filón? Que Moisés era según él, ¿verdad? O sea, en su entender, que Moisés era la máxima expresión de la ley de Dios, que Moisés vivía la ley de Dios de una manera tan grande que se puede decir que él era como, así como un amigo mío me contó que había una congregación donde había una hermana que se podía la Biblia de memoria, ¿verdad? Y le decían la Biblia andando. Ahí viene la Biblia andando. Ahora, todos entendemos qué significa eso, ¿verdad? Poéticamente significa que la Biblia ha llegado a ser una parte tan profunda de la naturaleza de esta persona que la gente dice es la Biblia andando. Y eso es lo que Filón dice de Moisés. Entonces, eso es algo así, ¿verdad? Algo más o menos así, como la ven en la imagen. Moisés es como que si fuera una ley viviente. Y eso es lo que dice Juan. Aquella palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El hombre, Yeshua de Nazaret, es la máxima expresión, la máxima manifestación de la palabra y de la sabiduría de Dios. Y cuando nació contemplamos su gloria lleno de gracia y verdad. Fíjense este otro hombre. Este es John Robinson, un teólogo anglicano. Él le dio en el clavo. Él dice, el verbo que era Theos, Dios en su autorrevelación y expresión, sarx egéneto, se hizo carne. Se encarnó totalmente en y como ser humano. Se hizo persona, se personalizó, no solo se personificó. Pero que el Logos existiera o se expresara como persona, no significa que fuera una persona antes. En cuanto a la distinción posterior, no se trataba de que el Logos fuera hipostático, o sea, una persona, y luego asumiera una naturaleza divina o naturaleza humana, sino que el Logos fue anipostático. El Logos no es una persona, es un atributo de Dios, hasta que el verbo de Dios finalmente se autoexpresó, no solo en la naturaleza, en la creación, sino en una persona histórica. Así se hizo una persona. Jesús, dice él, es genuina y completamente un hombre que encarna a Dios de manera tan completa, en sentido figurado, que uno es el rostro humano del otro. O como le dice Pablo, Jesús es la imagen visible ¿de quién? Del Dios. Léanlo conmigo, Colosenses 1:15. Yeshua es la imagen visible. Yeshua es cómo sería Dios si fuera hombre.
Por eso es la perfecta imagen de Dios. Por eso se le llama en Filipenses 1 que Él era en forma de Dios. Es su semejanza perfecta. Aún mayor de lo que fue Adán. ¿Debido a qué? A que Yeshua es un ser humano único en su clase. Fue generado sobrenatural. Su nacimiento es sobrenatural. No nació como todos nosotros. Su nacimiento fue sobrenatural en el vientre de María. Su vida fue sobrenatural. Nunca pecó. Su muerte fue increíble. Su resurrección fue sobrenatural y ahora está sentado a la diestra de Dios. Entonces, Él es la imagen, Colosenses 1:15, si mal no recuerdo. Fíjense cómo lo llama Pablo. Él es la imagen del Dios invisible. Nota bien, Él no es el Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Es el máximo reflejo de Dios. Por eso cuando Felipe le dice que nos muestra el Padre, le dice, tanto tiempo, el Padre está en mí, yo en el Padre. Yo soy el reflejo perfecto de Dios. Soy la fotografía perfecta de Dios. El principio de toda creación. El primogénito de toda creación. Yeshua. Y por eso él lo tiene muy claro eso. Eso lo dice John Robinson. Entonces, la interpretación unitaria, no unicitaria, por favor no confundan esos dos términos, es la más plausible. Los lectores originales entenderían Juan 1 a la luz de los libros que tenían precisamente en ese tiempo. La interpretación no es forzada, sino únicamente trata de entender el texto a la luz del pensamiento judío de la época y los obvios paralelismos con la literatura sapiensal. Me gusta hacer un ejemplo, se me ocurrió un ejemplo. Supongan que en el siglo XVIII alguien estaba convencido de que Newton era el hombre más inteligente de la historia de la humanidad, de que no había nadie más inteligente que Newton. Bueno, Newton es una de las personas más inteligentes. Por cierto, Isaac Newton creía exactamente esta interpretación de Juan 1. Hay mucha gente que no sabe, Newton escribió más de teología que de ciencia, lo cual es increíble. Newton escribió, miren que Newton descubrió un par de cosas, las leyes de la óptica, las 3 leyes del movimiento, pero escribió más de la Biblia que de ciencia. De hecho, Newton dijo en un escrito que el concilio de Nicea había hecho un gran daño a la fe, porque si uno va a Hechos, uno no encuentra los conceptos de la Trinidad ni de la deidad de Yeshua en ningún lugar. Eso lo dice Isaac Newton en un libro de él. Ahora, supongan que una persona iba a hacer una biografía de Newton. Y él va a empezar, y va a poner Newton nació en tal lugar, en Inglaterra. Pero antes de empezar la biografía, él quiere hacer un prólogo, un poema exaltando a Newton. O sea, él quiere echarle flores. Y recuerden, él está convencido de que en el mundo no ha existido una persona más inteligente. Supongan que el poema dijera así. En el principio era la inteligencia, y la inteligencia estaba con Dios, y la inteligencia era divina. En el principio, la inteligencia estaba con Dios. Nada fue hecho en el mundo sin la inteligencia divina. Y en la inteligencia estaba la vida y la luz de los hombres. Y luego él hubiera dicho, y aquella inteligencia fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gran gloria de inteligencia cuando escribió Principia Mathematica. Bien, supongan que si hubiera sido el prólogo, el poema de exaltación. Pregunto, ¿a alguien se le hubiera ocurrido que el autor estaba diciendo que Newton era Dios? No, ¿verdad? Obviamente no. Lo que él está diciendo es, la inteligencia es divina y en el ser humano, donde el atributo de inteligencia más se manifestó fue Newton. ¿Por qué? Porque él es el ser humano más inteligente. Entonces lo que Juan está diciendo es, hay un ser humano que es la máxima expresión de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios, del poder de Dios, y ese hombre habitó entre nosotros. Él es la palabra encarnada de Dios, el verbo de Dios hecho carne.
Como dice Dale Toggy, el filósofo Dale Toggy dice que la palabra se vuelva carne en Jesús significa no solamente que la palabra es expresada, sino totalmente expresada en el hombre que conocemos. O sea, el verso 14 describe una encarnación metafórica, obviamente no es literal, perdón. De hecho, nadie toma el verso 14 de manera literal. Nadie, ni siquiera un trinitario. Nadie. ¿Saben por qué? Porque el griego dice que o logos sarx egéneto. Y el logos se convirtió en carne. Y eso literalmente nadie lo dice. De hecho, la doctrina de la Trinidad prohíbe creer que la naturaleza divina se convierte en humano. No, dice. Lo que pasó fue que el verbo asumió una naturaleza divina. Entonces, el verso 14, ni un trinitario ni yo, nadie lo toma literal, nadie, porque nadie cree que literalmente la palabra se convirtió en un hombre. Eso es absurdo. De igual manera que es absurdo que un conejo se vuelva hombre, es completamente absurdo. Cuando uno entiende que Juan está haciendo un poema de exaltación a Yeshua, y lo que él quiere decir es que este hombre es la máxima manifestación de la voluntad de Dios y que es el depositario, el vaso de la palabra y del poder de Dios, nunca antes vista, la plenitud máxima, el non plus ultra, lo máximo que puede residir en un hombre. Juan 1 hace todo el sentido del mundo. Los primeros versos del Evangelio son un prólogo de exaltación del Rey de Israel, el Señor de vivos y muertos, que se humilló, murió en la cruz, fue exaltado hasta lo sumo y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios. Juan busca presentarnos en su prólogo de exaltación que como nunca antes, la palabra de Dios, su propósito, su razón, sus palabras de vida, su voluntad expresada, tabernaculizó entre nosotros y vimos su gloria llenas de gracia y verdad. Por eso el apóstol Pedro le dijo, solo tú, Señor, tienes ¿qué? Palabras de vida eterna. Los alguaciles dijeron cuando fueron a aprender a Yeshua, nunca ha hablado un hombre así. El prólogo nos prepara para la tesis central del libro, que es el propósito de Juan al escribir el libro. Está en el último, ¿verdad? Lo leímos, Juan 20:31, que es lo requerido para ser salvo. No más que eso. 20:31, alguien que lo lea, por favor. De estas han sido escritas para que creáis que Yeshua es el ungido, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Quién es Yeshua? Según la Biblia, el Mesías, el Hijo de Dios. Eso es lo requerido creer para ser salvo. Nunca en la Biblia dice, tienes que creer que Yeshua es Dios para ser salvo. Tienes que creer que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, el ser humano generado sobrenaturalmente en Miriam, puro, un hombre que nunca pecó, que entregó su vida por ti, el segundo Adán. Todo lo que dice la Biblia. Fíjense, todo lo que le estoy diciendo, la Biblia lo dice literalmente. ¿Llama la Biblia a Yeshua el segundo Adán? Sí, en 1 Corintios 15. ¿Llama la Biblia el postrer Adán? Sí. ¿Lo llama el Hijo de Dios? Sí. ¿Lo llama el Mesías? Sí. ¿Y eso es lo que lo llama el Señor puesto por Dios? Sí. Todo eso lo llamo. Y hace un tiempo di parte de esta enseñanza en CUM, y hace poco tiempo Fear Fruit of Zion publicó este libro. Se llama Daniel Zion. ¿Quién es él? Muchos de ustedes habrán oído que yo lo menciono. Él fue un rabino, el rabino jefe de Bulgaria. Él libró a los judíos de Bulgaria de los hornos nazis y Yeshua se le apareció en una visión. Él no era creyente en Yeshua. De hecho, un día cuando le regalaron una Biblia, su amigo, que era un ortodoxo griego, le regaló una Biblia. Él vino y le arrancó el Nuevo Testamento y le dijo, muchas gracias, ya lo puedo usar. Eso fue lo que él hizo.
con la Biblia que le había regalado su amigo, el arzobispo ortodoxo. Pero un día Yeshua se apareció, tuvo una visión de Yeshua, él no sabía qué hacer, y fue donde el otro rabino y le dijo, tuve esta visión y yo no sé qué hacer. Nadie sabía qué decir. Entonces fue donde su amigo, el ortodoxo griego, el arzobispo Steven, creo que se llamaba. Y el arzobispo Steven le dijo, bueno, si tuviste una visión, ¿y cómo era el hombre de la visión? Era un hombre con una túnica blanca y todo. Bueno, ¿qué tal si vuelve a pasar? Dile, Señor, habla que tu siervo escucha. Y entonces el rabino Daniel Sion le dijo, bueno, está bien, funcionó para Samuel, creo que puede funcionar. A los días él volvió a tener otra visión de Yeshua y le dijo, Yeshua se reveló a él como Yeshua, el Mesías de Israel. Él se volvió un creyente en Yeshua y luego emigró a Israel, tuvo que sufrir persecución por ser creyente en Yeshua, pero los que lo amaban, sabiendo que él era un judío fiel, lo siguieron hasta el final de sus días. Ahora, First Fruits of Zion les donaron una biblioteca y en esa biblioteca, David Stern, estaba este manuscrito que ustedes ven acá. Y el manuscrito ahí arriba dice Letter of Rab Daniel Sion. Él dejó un como panfletito, una carta, Igeret Rab Daniel Sion, carta de este rabino Daniel Sion. Y está en hebreo. Por primera vez, First Fruits of Zion la tradujo del hebreo al inglés. Y por primera vez, ustedes van a ver un fragmento de ese traducido al español, yo lo traduje. Y lo leí esta semana. Este libro, de hecho, lo compré hace poco. Y él, recuerden, él es un judío, viene a la Biblia, lee la Biblia sin los conceptos del trinitarismo y dice, pero lo que aquí está escrito no es nada de lo que los cristianos dicen. Yeshua nunca dejó de ser judío. Yeshua siguió siendo un judío toda su vida y la iglesia cristiana lo ha convertido en un ídolo. Eso es lo que él dice. Ahora, quiero mostrarles lo que él dice. En la carta de Rabí Daniel Sion, él dice, ¿cuál es el propósito de ese panfletito que él escribió? Él dice, el propósito de este pequeño panfleto es declarar la verdad en lo que concierne a Yeshua el Mesías, por un lado a los cristianos y por otro lado a los judíos. Si pueden recibir esta verdad, el judaísmo y el cristianismo serán combinados en una sola fuerza, cumpliendo lo que fue escrito en Zacarías 14, y el Señor será rey en toda la tierra. En ese día el Señor será uno y su nombre uno. Mi oración es que estas palabras entren en el corazón de los lectores y que pueda llevar fruto de alabanza. Amén. Dice él. Esa es la introducción a su carta. Y bueno, él dice lo siguiente. En verdad, dice él, hay muchas opiniones acerca de Yeshua. Están los que lo disminuyen como un hombre ordinario y algunas personas, Dios no lo quiera, entre los judíos, incluso lo ven como un fraude y un criminal. Muchos judíos, por otro lado, lo consideran con respeto y apreciación, ya que él es hueso de nuestro hueso y sangre de nuestra sangre, como el profesor Joseph Klausner, quien describe al hombre como un gran maestro moral. Aún otros, dice él, lo levantan a los cielos como Dios mismo, creyendo en la Trinidad. Es mi opinión, y no estoy solo en esto, que esta exaltación es heredada del mundo de la idolatría, como será clasificado después. Y luego él dice, pocos, por lo menos pocos cuando él escribió eso, que no, recuerden, él murió en 1979, no había toda la revelación que Hashem ha causado, todos los descubrimientos de hoy y todo. Finalmente, pocos han comprendido la verdad. ¿Cuál es la verdad según él? Al leer la Biblia sin conceptos después, que Yeshua es el único Hijo de Dios, no Dios mismo, que Él es el Mesías, que vino a salvar al pueblo de Israel y toda la humanidad por el ejemplo de su vida, su sufrimiento, por su devoción, por su sangre y por su segunda venida para traer redención total. De hecho, luego
él procede en la carta a dar 26 pruebas de que la doctrina de la Trinidad es falsa. Y él lo hace bien rápido. Algunas son muy buenas, otras no tantas, pero... y luego procede a decirle al pueblo judío Yeshua es el Mesías y a probar a los cristianos que la Torah nunca fue abolida por Yeshua. Es un librito chiquito, una letra, una carta muy buena. Y él, al ser judío, leyó Juan 1 así como los bogotanos saben que el bocadillo es la jaleíta de guayaba. Él dice, la verdad es que Yeshua es el único Hijo de Dios, el Hijo de Dios único en su clase, porque Él es diferente de cualquier otra persona llamada Hijo de Dios, generado sobrenaturalmente en el vientre de Miriam, sin pecado, se entregó por nosotros, resucitado el tercer día y ha sido elevado a lo sumo. Es el segundo ser más poderoso del universo. Él fue elevado como virrey de la creación. Alguna persona alguna vez me preguntaron, ¿ustedes creen que Yeshua es un hombre común? Y yo dije, ¿común? Él es todo menos común. Es más, nada es común en él. Su nacimiento fue sobrenatural. Su vida fue sobrenatural. Sus palabras eran sobrenaturales. Sus milagros sobrenaturales. Su resurrección sobrenatural. Su exaltación sobrenatural. Su segunda venida sobrenatural. Él es todo menos común, todo menos ordinario. Él es, de hecho, un hombre extraordinario, el Señor de toda la creación. ¿Saben qué es lo que yo creo? Exactamente lo que Pedro dijo. La primera vez que alguien predicó a Yeshua en Hechos capítulo 2, esto fue lo que dijeron. ¿Saben cuál fue la primera manera como Pedro llamó a Yeshua? Varones israelitas. Yeshua Nazareno, varón aprobado por Dios. Así empezó la prédica. Pedro nunca dijo, Yeshua Nazareno, segunda persona de la Trinidad. No empezó así la prédica. ¿Pueden leer conmigo Hechos capítulo 2? Esta es nuestra fe. Pedro la dijo clarito. Hechos 2:22. Varones, esto es lo que nosotros, si usted me pregunta qué creemos como, esto es. Entonces, Pedro la resumió bien. Varones israelitas, oíd estas palabras. Yeshua Nazareno, ¿qué es lo inmediatamente? Un hombre, varón, acreditado por Dios entre vosotros, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Bueno, Dios hizo por medio de alguien más, que no es Dios, ¿verdad? Si no, no tendría sentido la gramática. Noten cómo se oye el evangelio cada vez que un trinitario lo predica. ¿Cómo se oye? Cada vez que un trinitario predica el evangelio, empieza así. Dios vino y se hizo hombre en la persona de Jesús. Él es verdadero, 100% Dios, 100% hombre. ¿Qué dice Pedro? Yeshua, varón acreditado por Dios, entre vosotros con milagros, prodigios, señales, que Dios hizo a través de él. O sea, Dios actuaba a través del hombre Yeshua. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado designio y previo conocimiento de Dios, lo prendiste, mataste por mano de inicuos, crucificándole. A él Dios lo resucitó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él, veía siempre al Señor delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró, y saltó de gozo mi lengua. Aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer caminos de vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se puede decir abiertamente que David murió y fue sepultado y su sepulcro está con nosotros. Pero siendo profeta, sabiendo que Dios le había asegurado con juramento que de su descendencia en cuanto a la carne, haría surgir al Mesías. Yeshua es el Mesías, muy bien, que se sentara en su trono. Viéndole de antemano habló de la resurrección del Mesías, que su alma no sería dejada en el Seol, ni su carne vería corrupción. A este Yeshua resucitó Dios. Dios resucitó a alguien que no es Dios, ¿verdad? Sino, noten que no dice
a este resucitó el Padre. Dice así. A este resucitó ¿quién? Dios. Dios está resucitando a alguien que no es Dios mismo, ¿verdad? Si no el idioma español ha dejado de tener coherencia. A este Yeshua resucitó Dios, los cuales todos nosotros somos asistidos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a sus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, con plena certidumbre en toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Dios y Mesías. ¿Dice así? No. Dios le ha hecho Señor, según una autoridad puesta por Dios, y Mesías. Eso es lo que Pedro le dijo. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro, a los demás apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Arrepiéntanse, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y vamos a ver al final, verso 47, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. Para ser salvo, lo que tienes que hacer es responder con confianza a este mensaje. Ningún añadido. Este es el mensaje que hizo salvos a ellos y es el mismo mensaje que hace salvo a la gente hoy. ¿Cuál es el mensaje? Que Yeshua es un varón aprobado por Dios por milagros, fue crucificado, resucitó al tercer día, Dios lo exaltó y lo ha hecho Señor y Mesías y lo ha dado por arrepentimiento y perdón de pecados a Israel, por príncipe y salvador. Amén. Ese es el evangelio que predicamos, ese es el evangelio que predicaron los apóstoles, y lastimosamente, después de 400 años, hubo injerencia de conceptos ajenos a la Biblia que los padres de la iglesia metieron. Luego el catolicismo lo impuso a mano de hierro, y Baruch Hashem, en los últimos 100 o 150 años, el conocimiento de la Biblia, los documentos judíos antiguos, han hecho que hoy esto empiece a restaurarse. Como dice Pedro, hasta la restauración ¿de qué? De todas las cosas. Baruch Hashem, nosotros tenemos que darnos por sumamente dichosos, bendecidos. Yo me pongo a pensar, qué época más bonita para vivir. Yo no cambiaría la época en la que vivo por nada. Todo tan bonito, ¿verdad? Y el Eterno había dicho que en los últimos días el conocimiento de su palabra iba a aumentar increíblemente. Y es a nosotros, a una manada pequeña pero fiel que el Eterno le ha revelado, y a muchos otros más. Cuando Daniel Sion dijo, pocos han comprendido esto. Hoy ya no son pocos, son cientos, miles, de una revolución para devolver a Yeshua el evangelio de la gracia de Dios como fue predicado por los apóstoles. Al Señor Yeshua sea toda la gloria y toda la honra desde hoy hasta el día de la eternidad.